El Emporio Digital se complace en presentar La Polémica con Juan José Ortiz, economista y analista político, y Eric Presa, administrador y comunicador social. Un nuevo espacio en un nuevo formato, un espacio de análisis y opinión sobre el acontecer social y político de El Salvador. Sean todos bienvenidos a este nuevo espacio, este nuevo proyecto en el Emporio Digital, lo que es la polémica, ¿no? Pesos y contrapesos de la política en El Salvador. Y pues bueno, voy a presentar a lo que va a ser mi compañero, ¿no? En este nuevo proyecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan José? Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo estás? Hola Eric, gusto de saludarte. También quiero enviar un saludo a todas las personas que sintonizan este programa, ¿verdad? A través de las redes sociales y distintos medios de comunicación. Para mí pues es un placer poder compartir contigo este espacio, tratando, ¿verdad? De generar opinión para que la ciudadanía forme su propio criterio. Así que muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, pues muchas gracias, Juan José. Pues iniciamos lo que es el análisis de lo que ha acontecido este primer fin de semana en la Asamblea Legislativa. Veamos cuáles son entonces los retos iniciales de la nueva Asamblea Legislativa en este ambiente sumergido después de una pandemia, ¿no? El COVID-19. Bueno, que esto se podría decir que se aceleró la crisis del sistema capitalista porque se estaba ya suscitando a nivel mundial, ¿no? Amarrando el desgaste del modelo neoliberal, y que también la misma situación presentaba una incidencia directa e inesperada también a la frágil realidad económica del país. ¿Será esto importante que la nueva Asamblea Legislativa proponga leyes también o mecanismos parlamentarios para reactivar y también permitir el avance al desarrollo socioeconómico nacional? Porque ante la ausencia de una estrategia o trazado, claro, de un plan que debería emanar desde también del Ejecutivo para resolver la situación que no es favorable, ¿no? En términos de desempleo, de la pobreza creciente, el endeudamiento público, digámoslo así, y otras variables relacionadas o asociadas a la evidente recesión económica. Bueno, considerando que esta Asamblea Legislativa en el contexto caminará bajo el dictado disciplinado, ¿no?, del proveniente del órgano ejecutivo, ¿cuáles podrían ser las primeras medidas desde la óptica y margen de la maniobra parlamentaria que deberían ser puestas urgentemente en la agenda de la nueva Asamblea Legislativa, asumiendo un cierto nivel de autonomía también o de independencia, ¿no?, según el estamento constitucional jurídico, J? Bueno, sobre tu pregunta de cuáles podrían ser las primeras medidas que el gobierno y la Asamblea Legislativa podrían aprobar, es oportuno decirte que desde mi perspectiva formal, legal y políticamente, yo no espero que la Asamblea Legislativa haga los cambios estructurales y trascendentales que este país necesita. Y eso es así por una sencilla razón. Antes de la campaña, durante la campaña y después de los resultados electorales, la bancada legislativa, los candidatos a diputados de Nuevas Ideas, no ofrecieron a la ciudadanía una plataforma legislativa. Es decir, no ofrecieron ninguna de las cosas que al día de hoy estamos viendo en las dos plenarias que ya se han aprobado. Lo único que se ofreció en campaña era que iban a respaldar las decisiones del presidente Bukele. Y lo único que se decía en campaña era vote por la N de Nayib. Ni tan siquiera decían el nombre de cada uno de los diputados. Entonces, desde esa perspectiva, como te digo, ¿verdad? Lo único que yo espero de la nueva bancada legislativa, que es mayoría en el Congreso, es una total sumisión y una total subordinación a los designios de la Presidencia de la República. Sin embargo, ¿verdad?, en las primeras dos plenarias que ya hemos visto, el desempeño de la nueva bancada legislativa de Nuevas Ideas han ido mucho más allá. No solo estamos viendo una total subordinación
a los designios del presidente de la República, sino que lo que estamos viendo es un desmantelamiento de la institucionalidad del Estado, y particularmente lo que estamos viendo es un desmantelamiento, un descabezamiento de aquellas instituciones que ejercen funciones de control, es decir, instituciones que de alguna manera ejercen pesos y contrapesos en las decisiones del órgano ejecutivo. Así es como hemos visto, ¿verdad?, que en la primera legislatura, ¿verdad?, se toma la decisión de descabezar a la Sala de lo Constitucional, y también se toma la decisión de descabezar y destituir a la Fiscalía General de la República, al fiscal general, precisamente porque estas son dos instituciones estratégicas de control que ejercen pesos y contrapesos a las decisiones gubernamentales. Una vez desmantelada la institucionalidad y colocados funcionarios acordes a la voluntad del gobierno, pues prácticamente el órgano ejecutivo tiene el control de los tres órganos de Estado, ¿verdad? Ejecutivo, legislativo, judicial, y tienen el control de la Fiscalía General de la República. Entonces, como te digo, ¿verdad?, formal, legal y políticamente, lo único que yo espero, las primeras acciones ya lo han demostrado así, yo lo que espero es una total subordinación a los designios del presidente de la República. Ahora bien, con respecto a esta misma pregunta que tú me hacías, bueno, hemos escuchado a los diputados de Nuevas Ideas decir que lo que están aprobando, ¿verdad?, las decisiones, las primeras decisiones que ya se han tomado, son compromisos que se le hicieron a la población, que es la voluntad del pueblo. Sin embargo, en la campaña electoral, ningún candidato a diputado de Nuevas Ideas ofreció que iban a destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. No recuerdo ninguna promesa de campaña de los diputados de Nuevas Ideas de destituir al fiscal general de la República. No recuerdo yo que los diputados hayan prometido blindar a los funcionarios del Ejecutivo en las compras de bienes y servicios que se han realizado con la pandemia y con el agravante que se hizo con carácter retroactivo. Entonces, como te digo, ¿verdad?, venir a argumentar en nombre del pueblo salvadoreño promesas que no se hicieron en la campaña, solamente hacen confirmar, ¿verdad?, que la nueva Asamblea Legislativa controlada por Nuevas Ideas va a ser una institución que se supedita a caprichos personales y a decisiones personales del presidente de la República. El triunfo entonces de Nuevas Ideas podría ser considerado un hito en la historia política que supera también en el contexto los resultados obtenidos por el Partido Demócrata Cristiano, el PDC, ¿no?, en el año de 1985, que pasó de 24 a 33 diputados de un total de 60. Hombre, lo que le dio también la mayoría en la Asamblea Legislativa y también el control del 75% de las alcaldías, de estas incluidas las 10 ciudades más importantes. Esto fue denotado coloquialmente como la aplanadora verde para entonces. Ahora bien, entonces, ¿qué fenómenos o factores explicarían el apabullante resultado de las elecciones del 2021? ¿Qué fue lo que pesó más en la incidencia de los resultados electorales para que el electorado tomara también el giro, ¿no?, muy importante y radical en las preferencias políticas en general? Juan José. Es interesante tu pregunta de cuáles son los factores claves que explican la apabullante victoria que Nayib Bukele y Nuevas Ideas han obtenido en los resultados legislativos. Y más tomando en cuenta, ¿verdad?, que las primeras decisiones que se han tomado no son precisamente demandas estructurales de la ciudadanía, sino que son demandas del órgano ejecutivo que eran necesarias realizar para tener un control absoluto del Estado. Yo pensaría que los elementos que explican los apabullantes resultados que Nuevas Ideas ha obtenido tienen que ver con un fenómeno estructural,
tienen que ver fundamentalmente con un tema educativo. Es decir, la educación en El Salvador es un elemento fundamental para explicar por qué Nayib tiene los niveles de simpatía, respaldo, a pesar de las pésimas decisiones que ya se están tomando. Yo lo explico como en 3 momentos el tema educativo. Primero tiene que ver con los bajos niveles de escolaridad. Es decir, la gran mayoría de lectores en El Salvador tienen bajos niveles de escolaridad. Y eso explica de alguna manera por qué el gobierno, ¿verdad?, fácilmente logra permear y penetrar en el imaginario de estas personas. Un segundo elemento que creo que es fundamental para entender los respaldos que el gobierno tiene que ver con factores emocionales que van asociados al primer elemento, a los bajos niveles de escolaridad de la ciudadanía. La mayoría de salvadoreños votantes son personas que emiten el sufragio emocionalmente y no racionalmente. Y la explicación tiene que ver con el primer factor. En la medida que las personas tenemos bajos niveles de escolaridad, con mucha suerte 5 o 6 grados de escolaridad, es fácil entender por qué el votante salvadoreño es más emotivo, es más reactivo que racional. Y en eso también, ¿verdad?, el gobierno ha sabido explotar, ¿verdad?, no solo los bajos niveles de escolaridad, sino que ha sabido explotar en una campaña publicitaria muy bien diseñada el tema del rechazo emocional que la ciudadanía tiene con la partidocracia, y particularmente con los 2 partidos mayoritarios que han gobernado el país los últimos 30 años. Y hay un tercer elemento que tiene que ver también con elementos educativos. Hay toda una estrategia publicitaria de idiotización y adoctrinamiento de la ciudadanía. Es decir, aquí se conjugan ya los 3 elementos: bajos niveles de escolaridad, una ciudadanía altamente emotiva, y tenemos un tercer factor, como te mencionaba, ¿verdad?, que es muy bien aprovechado, que es una campaña publicitaria diseñada para personas con bajos niveles de escolaridad, para personas que reaccionan inmediatamente producto de la emotividad, de los sentimientos de rechazo hacia la partidocracia. Y entonces este tercer elemento es clave, ¿verdad?, a la hora de entender que los bajos niveles de escolaridad, una población altamente reaccionaria y emotiva que se deja seducir por una campaña publicitaria muy bien diseñada, pero que en el fondo tiene un elemento peligroso, que es la idiotización y la manipulación de esas emociones, son las que explican de alguna manera, ¿verdad?, la gran aceptación que el gobierno y la bancada legislativa de Nuevas Ideas tienen. Y hay un último elemento que es importante: la poca población de El Salvador, que es privilegiada, que ha tenido la oportunidad de completar sus estudios, ir a la universidad, también es de alguna manera víctima de esta misma campaña, en la medida que la mayoría de personas que salen egresadas de la universidad son graduados universitarios, no son profesionales preparados para pensar, para tener criterio propio, para disentir, sino que el sistema educativo en términos generales está diseñado para sacar mano de obra barata, dócil y manipulable. Y las universidades no son la excepción. Estamos sacando cantidades de profesionales, cantidades de graduados, pero no profesionales. Eso explicaría también por qué en alguna medida personas que tienen un grado académico, un título universitario, también han sido víctimas de esta campaña de manipulación e idiotización, haciéndoles creer, ¿verdad?, que ahora sí tenemos un gobierno que los incluye,
que ahora sí tenemos un gobierno que los toma en cuenta, pero cuando hemos visto los nombramientos de muchos de los funcionarios de gobierno, precisamente el talón de Aquiles, ¿verdad? Ha sido que la poca instrucción y la poca experiencia profesional han sido los elementos determinantes para nombrar funcionarios. Lo que se ha priorizado es la lealtad, la incondicionalidad, el servilismo, la adulación, la amistad por encima de criterios de meritocracia. Te voy a plantear dos escenarios que probablemente se puedan dar, pero tú, tu análisis con respecto a lo que te voy a presentar en este momento, ¿cuál sería el más probable que se dé primero? Iniciamos con la línea directa, digámoslo así, de una manera absoluta, obediencia de la bancada Xi'an, ¿no?, hacia el Ejecutivo. Provocará una mayor concentración, obviamente, del poder al presidente Bukele, situación que podría traer un detrimento, reversión a los pequeños logros que se han alcanzado en el sistema democrático después de los acuerdos de paz, ¿no?, enfrentándonos al nacimiento de un sistema más autocrático o totalitario avalado democráticamente. O el otro escenario, ¿no?, al contrario, esta asociación más directa entre el órgano ejecutivo y el legislativo presupone también mayores avances y ventajas en cuanto al desarrollo de leyes o marcos jurídicos que puedan ayudar a acelerar las transformaciones en temas socioeconómicos, tal como lo comprometió el mismo presidente Bukele en el periodo de campaña, ¿no?, en donde él mismo solicitó al pueblo votar por una opción electoral que no fuese obstáculo a la labor presidencial y lograr una mayoría en el Parlamento para tal fin. ¿Cómo analizas estos dos escenarios, Juan José? Bueno, con respecto a cuáles son los escenarios que uno podría esperar de esta nueva Asamblea Legislativa, quizás es importante destacar que desde el surgimiento de El Salvador como Estado, que estamos por cumplir 200 años, ¿verdad?, del surgimiento de El Salvador como Estado, lo que ha prevalecido es lo que yo llamo una cultura política autoritaria, que ha estado inmersa en las instituciones del Estado y en los funcionarios públicos al día de hoy. Es decir, durante 200 años de que El Salvador existe como Estado, lo que hemos tenido es dictadura, marginación, exclusión, represión, tradicionalmente lo que se llama la cultura del garrote y la zanahoria. Lo que sucedió en la primera plenaria de la Asamblea Legislativa es el último acto precisamente de esa cultura política autoritaria. Destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional es precisamente un acto autoritario, un acto de matonería política. Entonces, como te digo, ¿verdad?, a la población, dado los bajos niveles de escolaridad y que es muy emotiva, se le ha querido vender la idea que este es el resultado de los últimos 30 años de gobiernos de Arena y del FMLN. Es muy prematuro, digamos, saber cuál va a ser el escenario que en la Asamblea Legislativa se va a consolidar durante los últimos 3 años. Sin embargo, es preciso volver a insistir y recordar, ¿verdad?, que ya hemos visto 2 plenarias y en 2 plenarias parece ser que el escenario que va a prevalecer es un total sometimiento a la voluntad y a los designios del presidente de la República. Y prácticamente la Asamblea Legislativa se va a convertir en un brazo político para consolidar y concentrar el poder total en una sola persona. Como te decía, ¿verdad?, la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal prácticamente, ¿verdad?, le da el control total al presidente de la República sobre los 3 órganos de Estado. Hoy el presidente controla el Ejecutivo, el Legislativo a través de una bancada totalmente sometida a los designios de él, y una nueva Sala de lo Constitucional que estará ahí, ¿verdad?, como pararrayos para detener todas aquellas iniciativas que desde la sociedad salvadoreña se quieran impulsar para frenar las decisiones que a nivel del Ejecutivo y el Legislativo se toman. Y mucho más grave aún,
con el total respaldo y sometimiento de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil. Prácticamente solo le viene quedando controlar al órgano ejecutivo, la Corte de Cuentas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, dado los acontecimientos y de los pronunciamientos que la comunidad internacional ha hecho sobre las primeras decisiones que se han tomado, pensaría que la Asamblea Legislativa ya no va a destituir a los magistrados de la Corte de Cuentas ni al Procurador de Derechos Humanos. Pensaría que ahora el escenario va a ser que la Sala de lo Constitucional haga el trabajo sucio. Es decir, desde que fueron electos los magistrados de la Corte de Cuentas y el actual procurador, han habido demandas de inconstitucionalidad. Pensaría yo que las primeras decisiones que la nueva Sala de lo Constitucional, que fue electa por la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, en la primera plenaria, pensaría que las primeras decisiones que va a tomar esta Sala es declarar inconstitucional el nombramiento de los magistrados de la Corte de Cuentas, del Procurador de Derechos Humanos, y eso le da nuevamente la facultad a la Asamblea Legislativa para elegir nuevos funcionarios. Entonces, desde esa perspectiva, pensaría yo que dado los serios cuestionamientos que la comunidad internacional ha hecho, los serios cuestionamientos que el cuerpo diplomático acreditado en el país y las críticas que ya el gobierno está recibiendo por las primeras decisiones, va a frenar el ímpetu de la Asamblea Legislativa, pero ahora va a ser la Sala de lo Constitucional quien va a entrar en escena, ¿verdad?, haciendo el trabajo sucio del presidente y de la Asamblea Legislativa, declarando inconstitucional la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas y del Procurador de Derechos Humanos. Bueno, sobre los escenarios quizás hay un último que yo quisiera comentarte, y que creo que es un proceso que debe de construirse socialmente. En la medida que todo parece indicar a partir de las dos primeras plenarias que la agenda del órgano legislativo no va a ser responder a los graves problemas estructurales que los sectores sociales de este país han padecido durante 200 años, creo que el reto que van a tener las organizaciones de la sociedad civil es precisamente ese. Cómo desde la ciudadanía se comienza a llevar al Congreso propuestas que de verdad respondan a las exigencias históricas de la ciudadanía. Yo hubiera esperado que en la primera plenaria se aprobara el agua como un derecho humano, pues. Yo hubiera esperado, por ejemplo, que en una primera o segunda plenaria se presentara una reforma fiscal integral y no un parche como el que han hecho. Que este parche solo tiene por objetivo, ¿verdad?, nuevamente exacerbar la emotividad de la gente aprovechándose de los bajos niveles de escolaridad. Es decir, es una buena noticia que los periódicos en este país paguen impuestos. Y hemos escuchado en la plenaria decir que este es un acto de justicia fiscal progresiva. Pero yo personalmente creo que si bien es positivo que los periódicos paguen impuestos, creo que la reforma estructural que este país necesita es eso, una plataforma, una reforma fiscal de carácter progresivo. Y aquí viene la gran pregunta. En esa reforma fiscal se van a tocar los intereses de este gran poder económico que en este momento es aliado del presidente Bukele, o solo se van a tocar los intereses del otro sector del gran poder económico que no está con el gobierno. Entonces creo que aquí el gran reto, el gran escenario que le toca a la ciudadanía es cómo desde la sociedad civil, desde la gente, desde los sectores populares, comenzamos a hacer uso de nuestro derecho y presentar propuestas e iniciativas de ley al Congreso y presionar a la bancada legislativa a que
la agenda legislativa construida desde la ciudadanía se vuelva la agenda de la bancada de Nuevas Ideas. Porque como te repito, pues al día de hoy en 2 plenarias lo que hemos visto es que la agenda legislativa de Nuevas Ideas va a responder más a los designios y a los caprichos del presidente de la República que a resolver los problemas históricos y estructurales que el pueblo salvadoreño ha tenido. Así que creo que el gran reto, el gran escenario que tenemos desde la sociedad civil va a ser precisamente eso, formular y presentar propuestas y presionar para que la bancada legislativa de Nuevas Ideas acompañe las iniciativas que salgan desde la ciudadanía. Hemos finalizado ya el análisis con respecto a lo que ha acontecido en esta primera semana, ¿no?, de lo que va en el mes y también de la participación de la Asamblea Legislativa y obviamente pues todos los factores que han incidido en las decisiones tomadas de la bancada Xi'an, ¿no?, hasta el momento. Muchas gracias, Juan José, por habernos dejado tus análisis. Al contrario, Eric, muchísimas gracias por invitarme y ser parte de este espacio de análisis de la realidad nacional. Nuevamente, pues el saludo para las personas que sintonizan este programa y confiamos, ¿verdad?, que las opiniones vertidas sirvan para que la ciudadanía forme su propio criterio. Y bueno, invitamos a todos a sintonizar este espacio de podcast a través del Emporio Digital, obviamente en la polémica, pesos y contrapesos. Un placer, soy Eric Presa y me despido y nos escuchamos hasta la próxima. Esto fue La Polémica. Gracias por escuchar.